Buen día audiencia, soy Aita Caleb y hoy les quiero hablar de Mohanaswamy, del autor Vasudendra, editado por HarperCollins. Y esta es una novela de origen canarés, que es una provincia al sur de la India, y nos va a hablar de la historia de Mohanaswamy, quien es abandonado por su pareja Kartik, y va a empezar este viaje de autodescubrimiento porque es un homosexual que vive en la India y debe de enfrentar su nuevo futuro, al mismo tiempo que recuerda las cosas que le sucedieron en su infancia, algunas anécdotas difíciles de describir y cómo se lidia con el problema de la homosexualidad en la India, porque, ojo, esto es visto como un problema porque no tiene, por lo menos en la provincia de donde es originario este Mohanaswamy y el autor mismo, Vasudendra, la homosexualidad ni siquiera tiene un término y se le confunde mucho con la prostitución de los hombres. Entonces eso le empieza a aumentar más el peso de culpa sobre este personaje que vive siempre en esta constante depresión, que es un personaje que es muy inocente y que se puede creer cualquier cosa y que muchas veces ha sido engañado. Lo que yo debo de decir respecto a este libro es que contradice mucho lo que dice en la parte de aquí arriba, de acá, que dice: a lo largo del camino la narración se ilumina con un humor amable que irradia hasta la superficie. Y les puedo decir que no tiene ni un ápice de este humor del que tanto se habla, si acaso uno o dos chistes que se dicen, porque en realidad es una narración bastante cruda, y eso es lo que le da un muy buen punto a favor, ya que nos va a hablar de las vicisitudes que enfrentan las personas homosexuales y de todo el grupo LGBT en India, porque se les ve como estos marginados, se les ve como personas que ni siquiera son humanas, ya que tenemos presente en la cultura india, la cultura hindú, este concepto de no tocar el cuerpo del otro, este concepto de que si uno interviene con otra persona y se propasa un poco más, ya es visto como algo que no es de este mundo, y en este sentido la religión misma ha propiciado de que a estas personas se les considere como nada humano, nada hombre, nada mujer, y es con lo que va a empezar a traer consigo la culpa y el remordimiento de este protagonista, porque es si acaso uno de los puntos que por algo no me terminó de convencer del todo, porque todo le pasaba a este protagonista. Es una persona que sí sufre en efecto, pero no aprendía del error, no había este progreso y siempre se escudaba con que no lo comprendían. Entonces, otro punto tal vez en contra es que la mayor parte de las cosas que le suceden a este protagonista es que siempre ha tocado el cuerpo del otro, y por tocar el cuerpo del otro se involucra en diferentes problemas, incluso por mirar y por quedarse a mirar, y hasta cierto punto se puede entender porque es algo que no comprende, es algo que todavía debe de asimilar. Pero si esa es la razón de tantos problemas, entonces ¿por qué no ha aprendido a convivir con ello? Es un poco un punto personal, pero no por eso deja de ser brutal el libro en algunas partes, porque no solamente nos enteramos de lo que le sucede a Mohanaswamy, sino que también en algunas partes hay narraciones respecto a personas que han sufrido los peores destinos por ser homosexuales, por querer ser transgéneros, por querer ser travestis, en fin, por todo lo que según los estándares hindúes, los estándares canareses, no es normal. Así que creo que este libro es un muy buen documento, un muy buen testimonio, tal vez un ejercicio narrativo que nos lleva a pensar sobre el otro, y como aquí dice, es una gran información y es más interesante para los heterosexuales porque al menos los homosexuales
saben lo que están viviendo. Así que lo considero un buen libro, quizá solo por ese sentido de que el protagonista sea tan sufrido es lo que le resta el impacto que pueda generar, pero no por ello es menos interesante. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.